¿Te has detenido a pensar qué harás si el dinero de tu retiro no alcanza ni para lo básico? Es una pregunta cruda, lo sé, pero es la realidad que nos golpea cuando vemos cómo suben los precios en el supermercado o en la farmacia. Pero hoy no estoy aquí para darte malas noticias. Al contrario, si perteneces a la Ley 73 del IMS, hay una luz al final del túnel que brilla más fuerte para este año 2026. Estamos hablando de un ajuste histórico, una cifra que podría cambiar la tranquilidad de tus mañanas, la pensión mínima garantizada. ¿Sabías que aunque tus cálculos salariales sean bajos, el gobierno tiene la obligación de cubrirte con un monto base que está por dispararse? Quédate porque vamos a desglosar centavo a centavo cómo asegurar esos casi 11,000 pesos mensuales que te corresponden por derecho y que debes hacer exactamente ahora en este inicio de año para no perderlos. Bienvenidos a este análisis profundo. Si estás viendo esto, es porque te preocupa tu futuro o el de tus padres, y haces bien. La información es la única herramienta que tenemos contra la burocracia y los errores administrativos. Hoy vamos a hablar exclusivamente de la proyección de la pensión mínima garantizada para febrero de 2026 bajo la Ley del Seguro Social de 1973. Y digo proyección porque aunque tenemos datos muy sólidos basados en el comportamiento económico y los decretos salariales, siempre debemos esperar la publicación final en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, lo que te voy a contar hoy tiene un grado de certeza altísimo y es vital que lo entiendas antes de pisar las oficinas del Seguro Social. Empecemos por lo que todos quieren saber, el dinero, la cifra mágica. Según los análisis financieros más recientes y observando la tendencia agresiva de recuperación del salario mínimo que hemos vivido en México en los últimos años, todo apunta a que para febrero de 2026 la pensión mínima garantizada rondará los 10,600 pesos mensuales. Repito, 10,600 es. Para muchos, esto puede sonar a poco si lo comparamos con sueldos de gerentes. Pero para la gran mayoría de la base trabajadora, esto representa un suelo financiero mucho más digno que lo que teníamos hace una década. Pero, ¿por qué es tan importante este número ahora? Porque estamos en un punto de inflexión. Si tú empezaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, tienes en tus manos un boleto dorado llamado Ley 73. A diferencia de las generaciones nuevas que dependen únicamente de lo que ahorren en su Afore, tú tienes el respaldo del gobierno federal. La pensión mínima garantizada funciona literalmente como un salvavidas. Imagina que, hacemos el cálculo de tu pensión, sumamos tus salarios de las últimas 250 semanas, aplicamos la fórmula de cuantía básica y cuantía de incremento, y resulta que por haber tenido salarios bajos o periodos sin cotizar, tu pensión matemática sale en 6,000 o 7,000 pesos. Ahí es donde entra la ley. El INSS no puede pagarte menos del mínimo establecido. Entonces, el gobierno pone la diferencia y te sube automáticamente a esos estimados 1,600 pesos. Es un subsidio directo a tu bienestar. Ahora es fundamental entender el contexto económico de este 2026. Venimos de años donde la inflación ha sido un tema de conversación diario. El costo de la canasta básica ha fluctuado y el ajuste de las pensiones no es un regalo, es una necesidad de justicia social para mantener el poder adquisitivo. Este aumento proyectado no es aleatorio. Responde al incremento del salario mínimo general y a los ajustes inflacionarios que se actualizan cada febrero. Por eso es tan importante este mes. Febrero es el mes clave para todos los pensionados. Es cuando se actualiza el valor de la UMA, Unidad de Medida y Actualización, y cuando se reflejan los aumentos en las pensiones mínimas vinculadas al salario mínimo. Aquí quiero hacer una pausa muy importante porque quiero leerte. Y esto es serio. Muchas personas llegan a la edad de retiro y se topan con pared porque les faltan semanas o tienen datos erróneos. Quiero que dejes en los comentarios ahora mismo cuántas semanas cotizadas tienes reconocidas actualmente ante el IMS.
¿Ya revisaste tu reporte de semanas cotizadas recientemente? Escribe abajo: tengo X semanas o no sé cómo revisarlo. Leer sus casos me ayuda muchísimo a crear contenido que resuelva dudas reales. Y además, entre la comunidad nos damos cuenta de que no estamos solos en esta batalla burocrática. Así que pausa el video un segundo, escribe tu comentario y música, seguimos. Retomando el tema de los 1,600 pesos. ¿Cómo llegamos a esta cifra? No es magia, es matemática y política económica. Música. La pensión mínima garantizada equivale por ley a un salario mínimo mensual vigente en la Ciudad de México, que ahora se ha generalizado en gran parte para estos cálculos, más un factor de actualización. En los últimos años, la política federal ha sido aumentar el salario mínimo por encima de la inflación para recuperar el poder de compra perdido durante décadas. Si analizamos la tendencia de los últimos 5 años, los aumentos música han sido de doble dígito. Para 2026, aunque se espera una moderación en los porcentajes de aumento comparado con el inicio del sexenio anterior, la base ya es alta. Al aplicar un incremento conservador pero realista sumado al ajuste por el Índice Nacional de Precios al Consumidor INPC, la cifra de 10,600 pesos se vuelve el escenario más probable y sólido. Sin embargo, y aquí viene la letra chiquita que nadie lee y que luego causa corajes en la ventanilla, no todos obtienen la pensión mínima garantizada automáticamente solo por tener 60 años. Tienes que cumplir con los requisitos estrictos de la Ley 73. Y quiero ser muy minucioso aquí, porque un error en uno de estos puntos puede hacer que te nieguen la pensión, o peor aún, que te vayas con una negativa de pensión y solo retires tus ahorros perdiendo el derecho al servicio médico vitalicio y al pago mensual. El primer requisito y el más obvio es pertenecer al régimen de 1973. Esto significa que tu primera alta en el IMS, tu primer trabajo formal, debió ser antes del 1 de julio de 1997. No importa si dejaste de trabajar 20 años y volviste hace poco. Si ese primer registro existe y es previo a esa fecha, eres Ley 73. Este es tu mayor activo. Cuídalo. A veces hay errores en el sistema donde el INS no reconoce esa fecha antigua. Si tú sabes que trabajaste en el 85, en el 90 o en el 96 y en tu reporte aparece que empezaste en el 98, tienes que pelear esa corrección de datos. Es la diferencia entre una pensión vitalicia y que te den una palmada en la espalda con tus ahorros del Afore y adiós. El segundo requisito es el talón de Aquiles de música muchos, las semanas cotizadas. La Ley 73 exige un mínimo de 500 música semanas. Si hacemos la conversión, son aproximadamente 10 años de trabajo formal. Parece poco, ¿verdad? Pero la vida da muchas vueltas. Música. Mucha gente trabajó 8 años y luego se pasó al comercio informal, o se dedicó al hogar, o se fue al extranjero. Si llegas a los 60 años con 480 semanas, no hay pensión. Así de frío es el sistema. Te faltan 20 semanas, que son medio año de trabajo. Por eso insisto tanto en que revisen su reporte hoy mismo. Si te faltan semanas y todavía no cumples la edad, estás a tiempo de entrar a trabajar a donde sea con patrón, para sumar esas semanas o incluso inscribirte en el programa de trabajadoras del hogar o la continuación voluntaria, si cumples los requisitos de vigencia para completar esas 500. Esas 500 semanas son la llave que abre la puerta de los 1,600 pesos mensuales. Música. Sin llave no entras aunque tengas la edad. Y hablando de edad, ese es el tercer pilar. Tienes que tener cumplido 60 años para la cesantía en edad avanzada o 65 para la vejez. Aquí hay una confusión común que necesito aclarar. Mucha gente piensa, si me voy a los 60, me dan el 75% de la pensión, así que no me tocan los 10,600 completos. Me toca el 75% de eso. Cuidado con esa interpretación. La regla del porcentaje, 75% a los 60 años, subiendo 5% cada año hasta el 100% a los 65, se aplica al cálculo de la cuantía básica de tu pensión según tu salario promedio. Pero, y este es un gran pero,
La ley establece que nadie puede ganar menos de la mínima garantizada. En la práctica, si tu cálculo al 75% queda por debajo del mínimo, el instituto te ajusta al música mínimo. El mínimo es el piso. No hay un 75% del mínimo. El mínimo es el mínimo. Por lo tanto, si tu salario promedio fue bajo, te conviene irte en cuanto cumplas los requisitos y la edad, porque esperar a los 65 no aumentará tu pensión, si de todas formas vas a caer en el mínimo garantizado. Claro, cada caso es único y hay que hacer números, pero para quienes ganaron el salario mínimo toda su vida, los 60 años suelen ser el momento ideal para activar este beneficio. Hablemos también de la documentación, porque la burocracia puede ser tu peor enemigo en 2026 si no te preparas. Cuando llegue febrero de 2026 y quieras esos 10.600 pesos, música, tu expediente debe estar impecable. ¿A qué me refiero? Tu sí debe estar certificada y coincidir perfectamente con tu acta de nacimiento y tus datos en el IMS y en la FOR. Un error común es tener una letra diferente en el nombre, una fecha de nacimiento errónea o el terror de muchos, la homonimia, que compartas número de seguro social con otra persona. Si tienes un problema de homonimia, resuélvelo hoy. Esos trámites tardan meses. No querrás llegar a la ventanilla ilusionado con tu primer pago y que te digan el sistema marca error en sus datos. Revisa tu estado de cuenta de la FORE. Tu RFC tiene homoclave. Tu dirección está actualizada. Todo cuenta. Además, quiero tocar un punto sensible, pero real, el impacto de este dinero. He visto casos y cegamente ustedes, música, también de personas como Don Carlos o Doña Elena, nombres que representan a miles de mexicanos. Gente que trabajó duro en fábricas, música talleres o comercios hace 30 o 40 años cuando los registros no eran digitales. Gente que quizás aceptó salarios en efectivo para ayudar al patrón y cotizó con el mínimo. Para ellos, saber que en 2026 el gobierno garantizará un piso de más de 10,000 pesos es la diferencia entre depender de los hijos o tener autonomía. Con 10,600 pesos, música, cubren los servicios básicos, la alimentación y, muy importante, los medicamentos que a veces el sector salud no tiene, música disponibles. Es dignidad, no es riqueza, no nos confundamos. Nadie se hace rico con la pensión mínima, música, pero es la dignidad de no tener que pedir prestado para comer. Hay un mito que circula mucho en redes sociales y quiero desmentirlo categóricamente aquí. La pensión mínima garantizada desaparece. Falso. Totalmente falso. La estructura de la Ley 73 está blindada para quienes tienen derechos adquiridos. Lo que sucede es que las finanzas públicas están presionadas. Sí. Y por eso cada vez son más estrictos con la revisión de los requisitos. Ya no dejan pasar simulaciones laborales tan fácilmente. Si el IMS detecta que tu patrón es tu hermano y no hay pruebas de trabajo real, te pueden echar abajo las semanas y la pensión. Por eso siempre les digo, hagan las cosas bien. La simulación laboral es un delito y un riesgo innecesario cuando hay vías legales para reactivarse. Ahora hablemos de la modalidad 40 y cómo interactúa con esta mínima garantizada. Esta es una duda frecuente. ¿Me conviene pagar modalidad 40 si voy para la mínima? La respuesta corta es depende, pero generalmente no. La modalidad 40 está diseñada para subir tu promedio salarial y aumentar tus semanas para lograr una pensión superior a la mínima. Si tú haces cuentas y pagando un año de modalidad 40, tu pensión sube de 4,000 cálculo base a 50,500, de todas formas el IMS te iba a dar la mínima garantizada de 1,600. Entonces, en ese escenario, pagaste la modalidad 40 de OQIS, regalaste dinero porque el gobierno te iba a topar al mínimo de todas formas. La modalidad 40 solo sirve si tu proyección matemática supera con creces la mínima garantizada. Si tu cálculo te lleva a 15,000, 20,000 o 30,000 pesos, música entonces sí invierte. Pero si tienes pocas semanas, apenas las 500 o 600 y salario bajo, es muy difícil que la modalidad 40 te saque del rango de la mínima a menos que inviertas mucho dinero y tiempo. Por eso es vital hacer
Una proyección personalizada antes de soltar un solo peso. No gastes en modalidad 40 si tu destino es la garantizada. Música. Mejor guarda ese dinero para disfrutar tu retiro. ¿Qué pasa con los beneficiarios? Esto también es parte de la letra chiquita positiva. La pensión no solo es para ti. Al tener tu pensión, Ley 73, generas derechos para tus beneficiarios. Tu esposa o esposo, asignación familiar o viudez en el futuro, también quedan protegidos. La pensión incluye un porcentaje adicional por asignaciones familiares. Ojo aquí, la pensión mínima garantizada suele incluir ya estos conceptos integrados para llegar al monto, pero el derecho a la atención médica para tu pareja es un valor incalculable que viene en el paquete. Si tienes hijos menores de 16 años o hasta 25 estudiando, también entran. Incluso si no tienes esposa ni hijos ni padres dependientes, existe la ayuda asistencial. Un 15% extra que se suma al cálculo base, aunque nuevamente si la suma no rebasa el mínimo garantizado, se ajusta al mínimo, pero está ahí en el desglose. Hacia el futuro, más allá de 2026, ¿qué podemos esperar? La tendencia es que el salario mínimo siga recuperando terreno, aunque quizás a menor velocidad. Esto significa que la pensión mínima garantizada seguirá siendo una opción robusta. Para las personas de Ley 97, los que empezaron música después de julio del 1997, la historia es muy diferente y mucho más triste. Sus mínimas garantizadas dependen de otras tablas y otros requisitos más duros. Por eso, si tú eres Ley 73, música eres de una generación privilegiada en términos de seguridad social. Eres de los últimos que alcanzarán este beneficio vitalicio con requisitos relativamente accesibles. 500 semanas versus las 1000 o no sales 250 que piden a los nuevos. Valóralo. No dejes perder tu vigencia. Vamos a repasar el plan de acción concreto para ti que me escucha y quieres esos 1,600 pesos música en 2026. 1. Descarga tu reporte de semanas cotizadas hoy. Entra a la página de Lins Digital. Es gratis. 2. Verifica tu vigencia. Checa la fecha de tu baja. Calcula si estás dentro de la cuarta parte de tu tiempo cotizado. 3. Revisa tus datos personales. Corp RFC. Nombre. Que todo coincida como espejo. 4. Si no tienes vigencia, actívate. Busca un empleo formal o usa el programa de trabajadoras del hogar que aplica también para hombres en labores domésticas, jardinería, choeres familiares, etc., para cotizar ese año que te falta. 5. Proyecta tu fecha. Si cumples los 60 en 2026, ve marcando el calendario. Prepara tu carpeta. Además, hay un detalle técnico sobre el aguinaldo. La pensión Ley 73 incluye aguinaldo. Sí, un mes de pensión pagadero en noviembre. Esto no lo tienen otros esquemas. Entonces, cuando hablamos de 10,600 mensuales, en realidad, si anualizamos el ingreso y lo dividimos entre 12, música el ingreso promedio es mayor porque recibes 13 pagos al año. Ese pago extra de noviembre es un respiro enorme para los gastos de fin de año. Asegúrate de considerar esto en tu presupuesto anual. También quiero tocar el tema de los gestores. Hay gente maravillosa que ayuda, pero hay muchos coyotes. Si alguien te pide el 20% o 30% de tu retroactivo, o te pide dinero por adelantado para borrarte semanas o inventarte semanas, huye. Eso es fraude. El trámite es personal y gratuito. Puedes asesorarte. Sí, pagar una consulta para que te hagan una proyección. Está bien, es trabajo profesional. Pero el trámite en ventanilla lo haces tú. Nadie tiene contactos adentro que puedan violar la ley por ti sin ponerte en riesgo de cárcel o de perder la pensión para siempre. La pensión mínima garantizada es un derecho, no un negocio turbio. Con la información que te estoy dando hoy, tienes el 90% de lo que necesitas. El otro 10% es tu documentación en orden. Si tienes dudas sobre si calificas o no, recuerda la regla de oro. Ley 73. Música. Antes de julio de 1997. 500 semanas, 60 años. Vigencia de derechos.
Apréndetelo como un mantra. Si cumples esos 4, el dinero es tuyo. Si te falta uno, trabaja en ese uno específicamente. No te agobies por el todo. Música. Enfócate en el requisito que te falta. Para ir cerrando esta inmersión en tu futuro financiero, el 2026 pinta bien para los pensionados de la mínima. 10,600 pesos no solucionan la vida de lujos, pero garantizan la comida en la mesa y un techo. Es un reconocimiento a tu vida laboral. No permitas que el haya o la falta de información te lo quiten. Estamos hablando de más de 120,000 pesos al año, libres de impuestos, porque las pensiones de este monto no pagan ISR. Es un capital importante. Quiero agradecerte por haber llegado hasta este punto del video. Significa que te tomas en serio tu bienestar. Recuerda que la información es poder, pero solo si se aplica. No te quedes solo con el video. Ve, revisa tus papeles, habla con tu familia, organiza tus documentos. Febrero de 2026 llegará más rápido de lo que crees, y quiero que ese día, cuando veas tu primer depósito, sientas la tranquilidad del deber cumplido. Por favor, si esta información te fue útil, si te clarificó el panorama de lo que viene para 2026, ayúdame a que llegue a más personas. Comparte esto con tus tíos, tus padres, tus abuelos, música, tus compañeros de trabajo. Hay mucha gente allá afuera angustiada pensando que les van a dar 2,000 pesos de pensión sin saber que la ley los protege con este mínimo garantizado. Cambiémosles el día con buenas noticias. Manténganse atentos al canal, porque en cuanto salga el decreto oficial en el Diario Oficial de la Federación, con las cifras exactas de centavos, seremos los primeros en desglosarlo para ustedes. Pero por ahora, planifiquen con estos 10,600 en mente. Es una meta realista, alcanzable, música y justa. Gracias por tu tiempo, por tu confianza y por ser parte de esta comunidad que busca un retiro digno. Nos vemos en el próximo análisis con más datos, música, más verdad y menos vueltas a preparar esa pensión.